Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Ahora que estamos a finales de octubre te traigo una idea inspirada en el Día de Muertos de México para decorar una pared. Así que quédate porque verás cómo transformo este dibujo en una calavera súper bonita. Lo primero que he hecho ha sido imprimir una calavera que he buscado por internet y después le he hecho yo los dibujos de la decoración de la cara. Pero tenéis muchas calaveras, muchas catrinas en Pinterest, por ejemplo, y allí podéis ya imprimirlas con la decoración hecha. Por si no os atrevéis a decorarla o no sabéis cómo hacerlo o queréis coger ideas, pues allí tenéis muchísimas. Una vez que la tengáis dibujada, yo la he pasado a rotulador para que lo veáis mejor. Vamos a coger un trocito de arcilla desecado al aire y 2 palos para poner a los lados. No demasiado finos, que sean de un grosor un poquito considerable, para que la pieza no se rompa fácilmente. No puede ser demasiado fina porque si no es fácil que se rompa. Y vamos a pasar el rodillo por la arcilla con los palillos a los lados. Esto hará de tope y hará que toda la lámina de arcilla sea del mismo grosor. Una vez que la tengamos lisa, ponemos el dibujo encima y vamos a marcar con un punzón, un lápiz, un boli o así, para que quede toda la silueta y todos los dibujos marcados en la arcilla. Tampoco tiene que ser muy marcado, sino simplemente que lo veamos un poquito para después repasarlo nosotros quitando el papel. Yo le corté todo el sobrante alrededor, o sea, le corté toda la silueta de la calavera con una herramienta de arcilla, pero también lo podéis hacer con un cúter. Y después con un punzón o cualquier herramienta con punta le vais marcando pues todos los dibujitos que hemos hecho anteriormente en el papel y los hemos marcado en la arcilla, ahora los vamos a marcar más. Un truquito por si veis que se os reseca un poco la arcilla es que vayáis mojándola un poquito con agua, os pongáis agua en los dedos y frotéis para que al pasar el punzón o la herramienta pues que no se os cuartee mucho, sino que sea un trazo más suave. Como veis aquí ya tengo todo marcado y después le hago unos agujeritos arriba. Esto es para pasarle una cuerdecita ya cuando esté seca. Aquí tengo ya seca la arcilla y así lo vamos a poder colgar en la pared. Bien, ya tenemos la base, ya tenemos un lienzo para pintar, así que elegimos la paleta de colores. Yo he elegido estos 6 colores, como veis. Son unos colores muy vivos. Me he inspirado en muchos diseños de catrinas mexicanas, así que bueno, pues he elegido estos. Si queréis pues podéis inspiraros en ellos, elegir los mismos o cambiar alguno, pero bueno, he combinado esos 6 colores y después he utilizado también el negro para perfilar todo lo que es la calavera y algunos de los dibujos, algunos de los diseños que he hecho dentro de la calavera los he perfilado con el color negro, así se veían más intensos. Y nada, pues esto es simplemente disfrutar del momento con unos pinceles finos, suaves, pues vais haciendo todo el dibujo y la verdad es que se pasa un buen rato pintando y a mí me relaja mucho. Como veis aquí estoy haciendo todo el perfilado en negro, que me pareció que quedaba mucho mejor. Con ese perfilado se veía mucho mejor la calavera. Aquí tengo unas flores secas y unas hojas secas y las voy a poner en la parte de arriba, como si fuese como la corona de la Catrina, ¿no? Le pongo unas hojitas de base y después le pongo unas flores secas en la parte de arriba. Yo las flores ya las cogí así, secas, no las sé secar, he visto algunos tutoriales de cómo secarlas, pero es que nunca lo he hecho. Así que no os puedo decir el proceso, las he comprado ya así. Y en los ojos le he puesto 2 margaritas que creo que quedan súper bien. Y este es el resultado, lo podéis colgar de la pared, de una puerta, de una ventana y me parece que queda súper bonita. Le ponéis unas velitas abajo, unas flores, un incienso y ya tenéis vuestra calavera para el Día de Muertos. Tenéis infinidad de diseños para hacer, muchísimos colores que combinar, así que podéis hacer una colección de calaveras súper chula con distintas flores y tal, que creo que puede quedar muy bien. Así que aquí tenéis la idea, espero que os haya gustado, decidme en comentarios qué os ha parecido y os espero en el siguiente vídeo. Así que no os olvidéis de suscribiros si no lo habéis hecho todavía y como siempre que tengáis un feliz y creativo día. ¡Chao!